Guillermo del Toro no solo dirige películas, crea mundos. Entre lo fantástico y lo humano, construyó una de las filmografías más íntimas del cine moderno. Por eso en el día de hoy vamos a hacer un análisis sobre toda su filmografía, desde Cronos hasta Frankenstein, para entender cómo un chico de Guadalajara terminó cambiando la forma en que miramos a los monstruos. Guillermo del Toro no hace solo cine de terror, hace cine sobre lo que nos duele y lo que todavía somos capaces de sentir. Sus historias no buscan el miedo, buscan la empatía y en cada una de ellas lo monstruoso se vuelve profundamente humano. Desde sus primeras películas en México hasta sus grandes producciones en Hollywood, Del Toro mantuvo una misma idea, que la fantasía puede ser una forma de verdad. En su universo convive la fe, la infancia, la pérdida y esa belleza de lo raro que solo alguien que mira el mundo con ternura podría retratar. A lo largo de su carrera transformó lo artesanal en arte, lo oscuro en poesía y lo personal en algo universal. Su cine no es un refugio para escapar de la realidad, sino una manera de entenderla, porque al final los monstruos de Guillermo del Toro no nacen para asustar, nacen para acompañarnos. Antes de Hollywood hubo Guadalajara y antes de los grandes monstruos digitales hubo un chico que los hacía con sus propias manos. En 1993 Guillermo del Toro filmó Cronos, su primer película en México, con pocos recursos, pero una imaginación que parecía no tener techo. Era una historia de vampiros, pero no una historia cualquiera. Acá el horror no venía de los colmillos ni de la sangre, sino de la obsesión humana por vencer al tiempo. Ya en su debut aparecían las marcas de su universo, la inmortalidad como condena, la culpa católica, los insectos, la muerte entendida como parte de la belleza. Del Toro venía del mundo del maquillaje, del diseño y de los efectos prácticos, y eso se nota. Para él un monstruo no era una amenaza, era una escultura viva, algo que debía sentirse real, que respiraba. Con esta película, Del Toro demostró que el cine latinoamericano podía hablar de lo fantástico sin imitar a Hollywood. Podía hacerlo desde sus raíces, desde su cultura, desde su propio dolor, y eso cambió todo, porque Cronos no fue solo el comienzo de su carrera, sino el inicio de un nuevo modo de mirar el terror. Después del éxito de Cronos, Hollywood tocó a la puerta y Del Toro la abrió, pero lo que encontró no fue exactamente lo que él imaginaba. Mimic de 1997 fue su primera experiencia en Estados Unidos con una producción enorme, con presupuesto, efectos y estudio, pero también con control, presión y poca libertad. El proyecto terminó siendo una de esas historias donde el sueño se convierte en pesadilla. Un director con una visión clara enfrentando a un sistema que busca fórmulas. Del Toro quería contar una historia sobre la maternidad, la ciencia y la idea de crear vida sin entender sus consecuencias, y el estudio en cambio quería una especie de alien con cucarachas gigantes. Lamentablemente, entre esas dos miradas, Mimic quedó partida al medio, pero aún así su sello estaba ahí, en la forma en la que la cámara observaba a las criaturas, en el cariño con que retrata lo extraño, en esa mezcla de repulsión y ternura que él solo sabe lograr porque hay algo profundamente humano en esos insectos que imitan la forma de sus creadores para sobrevivir, como si el propio cine del Toro estuviera intentando imitar y resistir al monstruo industrial de Hollywood. La experiencia fue tan dura que después de Mimic juró no volver a perder el control creativo de una película y lo cumplió. Esa promesa marcó el inicio del verdadero Guillermo del Toro, el autor que ya no pide permiso para crear su propio mundo. Después del caos de Mimic, Del Toro necesitaba volver a sentirse en casa y lo hizo literalmente regresando al idioma en el que soñaba. En 2001 estrenó El Espinazo del Diablo, una historia ambientada en la Guerra Civil Española. Un orfanato en medio del desierto, un grupo de niños abandonados, un fantasma que vaga por los pasillos pidiendo ser escuchado. Pero lo que realmente asusta no es el espectro, sino el mundo que lo rodea. Un mundo donde los adultos son más crueles que cualquier criatura imaginaria. Del Toro usa el terror como una forma de memoria y acá en vez de buscar el sobresalto, elige la melancolía, el silencio, la herida. El fantasma del espinazo del diablo no viene a castigar, viene a recordar. Es un símbolo del trauma colectivo, de todo lo que una sociedad intenta enterrar y que tarde o temprano vuelve a la superficie. Visualmente la película ya muestra su madurez como autor. Los tonos ocres, el polvo, el fuego, el uso de la luz como si fuera una emoción más.
Todo respira historia, dolor y compasión, y en muchos sentidos El Espinazo del Diablo fue su primera gran obra maestra, porque ahí entendió que el horror no está en lo sobrenatural, sino en lo humano. Esa fue la película donde Guillermo del Toro dejó de ser el director de monstruos y se convirtió en un narrador de lo invisible. Después del reconocimiento internacional con El Espinazo del Diablo, Hollywood volvió a tocar la puerta, esta vez con una propuesta distinta: dirigir Blade 2, la secuela del Cazador de Vampiros interpretado por Wesley Snipes. A simple vista parecía un encargo comercial, una película de acción hecha para vender entradas, pero Del Toro la convirtió en otra cosa. Llevó al género a una sensibilidad visual que nadie esperaba: cámaras que se mueven como si bailaran, coreografías de pelea que rozan lo mitológico y una estética oscura gótica casi biológica. Su interés no estaba en los héroes, sino en los monstruos. Por eso los vampiros de Blade 2 no son simples villanos. Son criaturas trágicas, deformadas, con una enfermedad que los devora desde adentro. Del Toro lo filma con una mezcla de repulsión y compasión, como si entendiera su destino, y entre toda esa sangre digital y caos visual, aparece de nuevo su tema eterno: el miedo a la propia naturaleza. La película fue un éxito y, aunque pocos lo notaron, le abrió las puertas para lo que vendría después, que es la posibilidad de hacer cine de género a gran escala sin perder identidad. A partir de ahí, Del Toro aprendió que podía trabajar dentro del sistema siempre y cuando el sistema lo dejara ser el mismo. Porque Guillermo ya no era solo una promesa, era una voz única dentro del cine fantástico, y con Hellboy dio su salto más grande. En 2004 llevó al cine una historia de superhéroes, pero lo hizo a su manera. Nada de uniformes relucientes ni explosiones vacías. Acá Hellboy es una película de acción con alma, hecha de goma, mitología, humor y ternura. El protagonista, un demonio criado por humanos, pasa su vida intentando entender quién es, y en ese dilema, ser monstruo o ser humano, Del Toro encontró su espejo. Hellboy es, en muchos sentidos, su alter ego, una criatura que nació en la oscuridad, pero elige hacer el bien. A diferencia del cine de superhéroes tradicional, Del Toro filmó esta historia con una sensibilidad casi artesanal. Cada criatura fue creada a mano, con maquillaje, prótesis, mecanismos ocultos. Todo está hecho con la misma devoción con la que un chico arma un mundo de fantasía con juguetes rotos. Cuando llegó Hellboy 2, El Ejército Dorado, en 2008, esa visión se expandió al máximo. Ahí ya no se trataba de pelear contra monstruos, sino de convivir con ellos. El universo visual se vuelve operístico, lleno de colores, criaturas de cuento y una melancolía romántica que atraviesa toda la película. Del Toro logró algo raro: filmar la épica desde la sensibilidad, porque Hellboy no busca impresionar, sino emocionar, y detrás de cada escena se siente el amor por lo artesanal, por la fantasía entendida como algo físico, tangible y real. Con estas películas, Guillermo del Toro demostró que incluso dentro del cine comercial se puede ser autor, y que los monstruos, cuando están hechos con amor, también pueden ser héroes. El laberinto del fauno, estrenada en 2006, fue su punto de inflexión. Ambientada en la España franquista, la película mezcla la brutalidad de la dictadura con un universo de fantasía que parece surgir del dolor mismo. Ofelia, una chica que intenta escapar de la violencia de su entorno, se adentra en un mundo subterráneo donde las reglas del realismo se rompen, pero las del alma siguen intactas. Del Toro convierte la fantasía en una forma de resistencia, porque mientras los adultos matan en nombre del orden, una chica imagina para sobrevivir, y en ese contraste entre la crueldad humana y la inocencia que sueña, Del Toro encuentra su tema más profundo: la imaginación como refugio, como acto político, como grito de libertad. La película fue un éxito mundial y ganó 3 premios Oscar, pero más allá de los reconocimientos, lo importante fue lo que significó. El laberinto del fauno demostró que una película hablada en español podía emocionar al planeta entero sin renunciar a su identidad, su historia ni su lenguaje. Visualmente es una obra que respira belleza y horror a la vez. La textura de la tierra, el color del polvo, la presencia casi sagrada del fauno, el pálido hombre sin ojos, todo parece salido de un sueño, pero un sueño lúcido, consciente, que no busca escapar del dolor, sino transformarlo. Con El laberinto del fauno, Guillermo del Toro no solo redefinió el cine fantástico, le devolvió humanidad y dejó claro que a veces los cuentos más oscuros son los que mejor entienden la luz.
Después de la oscuridad poética del laberinto del fauno, Guillermo del Toro decidió mirar hacia otro tipo de fantasía, la del niño que todavía lleva dentro. En 2013 estrenó Pacific Rim, su película más grande, literalmente, con robots gigantes, monstruos colosales y un despliegue visual que parecía salido de los dibujos que hacía de chico. Pero como siempre, debajo del ruido y del metal, había humanidad. A diferencia de muchos blockbusters, Pacific Rim no se trata solo de destrucción. Del Toro convierte la ciencia ficción en un canto a la colaboración donde dos personas deben conectarse mentalmente para mover una máquina. La idea es simple pero poderosa, la empatía como fuerza de batalla. El vínculo entre los pilotos, su sincronía, representa algo más que estrategia militar. Es confianza, comunicación y entendimiento. La película es claramente un homenaje abierto a los animes, a los juguetes, al cine japonés de kaijus, que lo marcó desde chico, pero también es una declaración de amor al espectáculo entendido como juego. Esa mezcla de asombro y caos que solo alguien que ama profundamente lo que filma puede lograr. Muchos la vieron como un simple blockbuster, pero Pacific Rim es en el fondo una historia sobre cómo los lazos humanos pueden ser más fuertes que cualquier catástrofe. Y llegado a este punto, Del Toro nos presenta Crimson Peak, una historia que no está pensada para asustar, sino que habla del deseo, la culpa y los fantasmas que deja el amor cuando se pudre. Ambientada a comienzos del siglo XX, la película sigue a Edith, una joven escritora que llega a una mansión en ruinas donde las paredes sangran literalmente y los recuerdos te respiran en la nuca. Del Toro no la concibe como una casa encantada, sino como un organismo vivo, un cuerpo lleno de cicatrices que guarda el eco de lo que alguna vez fue pasión, y como en toda su obra, los fantasmas no son monstruos, son memorias. Crimson Peak es el regreso del director al romanticismo más puro, ese que entiende el horror como una extensión del amor, donde detrás de los vestidos victorianos y los pasillos infinitos hay un relato sobre la posesión emocional, sobre el deseo reprimido, sobre las sombras que heredamos sin darnos cuenta. Visualmente es una película que podría colgarse en un museo, porque acá el Toro pinta con la cámara. Cada plano es una composición barroca de rojos intensos, dorados envejecidos y un polvo que cubre hasta el aire. Acá nada es casual, todo tiene textura, peso y melancolía. En un momento en que el terror se volvía cada vez más explícito, Crimson Peak apostó por lo contrario, la belleza del misterio. Y aunque no fue un éxito comercial, es una de las películas más personales de su carrera. Una carta de amor al cine clásico y a esa idea que recorre toda su obra, que los lugares, igual que las personas, también pueden tener alma. En 2017, Guillermo del Toro alcanzó la cima de su carrera con La forma del agua, una película que no solo le dio el Oscar a Mejor Director y Mejor Película, sino que también confirmó algo que ya venía construyendo desde hacía años. Su cine no trata sobre monstruos, sino sobre la belleza de lo diferente. La historia parece simple. Una mujer muda se enamora de una criatura anfibia encerrada en un laboratorio del gobierno durante la Guerra Fría. Pero lo que hay detrás es mucho más profundo. Es una historia de amor entre dos seres marginados, dos figuras que no encajan en el mundo y que al encontrarse se reconocen. Del Toro filma esta historia con una ternura que roza lo sagrado. Cada plano está pensado como un gesto de empatía, los tonos verdes, el agua que lo envuelve todo, la música que parece flotar. No hay un solo elemento visual que no dialogue con la emoción. En La forma del agua, lo monstruoso deja de ser metáfora para convertirse en símbolo de humanidad. El monstruo esta vez no es el peligro, sino la posibilidad, y el verdadero horror está del otro lado del vidrio, en los hombres que temen lo que no entienden y en la crueldad de lo normalizado. La película es también una declaración de amor al cine mismo. Hay homenajes al musical, al drama, a la ciencia ficción de los años 50, pero sobre todo hay una idea que atraviesa toda su obra, que el amor, cuando es real, no necesita palabras. Con La forma del agua, Guillermo del Toro logró unir lo que lo definió: la fantasía, la historia, la emoción y lo político. Y nos recordó que a veces las historias más extrañas son las que mejor hablan de lo humano. En 2021, Guillermo del Toro estrenó Nightmare Alley y por primera vez en su carrera decidió dejar atrás a las criaturas. No hay monstruos ni fantasía, solo personas y paradójicamente es una de sus películas más oscuras.
Ambientada en los años 40, sigue la historia de un estafador que se abrió camino en el mundo de las ferias y del mentalismo, manipulando a los demás con su inteligencia y su encanto. A medida que asciende, también se hunde, porque Nightmare Alley no habla de monstruos externos, sino del monstruo que habita dentro de cada uno. Del Toro construye esta historia como un espejo torcido del sueño americano, la promesa de poder, el ego, la ambición y la caída inevitable. Todo filmado con una precisión visual impresionante, donde cada encuadre parece sacado de una pintura. Luces de neón, humo, reflejos, sombras que se alargan como mentiras. La película demuestra que su mirada no depende del género. Puede dejar los laberintos, los fantasmas y los demonios y aún así seguir hablando de lo mismo, de lo moral, del deseo, de la necesidad de redención. Lo más perturbador de Nightmare Alley es que no hay redención posible. El protagonista, interpretado por Bradley Cooper, termina donde empezó, solo que esta vez sin ilusiones. Es el círculo perfecto de la tragedia. El hombre que quería dominar el destino termina devorado por él. Del Toro muestra que no necesita criaturas para hablar del horror, porque el verdadero monstruo, el más convincente de todos, sigue siendo el ser humano. En 2022, Guillermo del Toro dio un paso que venía gestando hace años. Llevó su obsesión por la vida, la muerte y la desobediencia a un formato que parece hecho a su medida. Su versión de Pinocho no es la historia infantil habitual de ser un niño de verdad, sino una reflexión profunda sobre lo que significa ser uno mismo, equivocarse, desobedecer y aún así amar. La película está hecha en stop motion, una técnica que Del Toro siempre ha visto como la forma más íntima de animación, porque el animador y el modelo físico están más cerca que nunca. Según él mismo, el stop motion está perpetuamente al borde de la extinción y lo preservan perpetuamente personas un poco locas. Con Pinocho, cada fotograma tiene textura, cada movimiento parece querer respirar y la imperfección se vuelve virtud. No hay CGI invisible, acá el arte se siente tangible y Del Toro demuestra que la fantasía puede ser artesanal y por eso mucho más potente. Y como parte de ese impulso mayor, Del Toro anunció la creación de una escuela estudio de stop motion junto al École d'Images Gobelins de París y Netflix, con la idea de preservar las formas clásicas de hacer cine y dar espacio a quienes adopten lo artesanal frente a lo industrial. Eso habla también de sus raíces y de su compromiso. No solo hacer cine, sino formar caminos para que otros lo hagan desde donde vienen y con las herramientas que prefieren, imaginación, manualidad y pasión. Con esa combinación, Pinocho se convirtió en algo más que una película. Es una carta de amor al cine mismo, a la animación hecha a mano, al que se atreve a soñar distinto y en el universo de Guillermo del Toro, esto significa que todo lo que vino antes, los monstruos, los fantasmas, los laberintos, el amor entre lo imposible, encuentra un lugar de reunión tranquilo, hecho con paciencia, con memoria y con ternura. Después de Pinocho, muchos pensaron que Guillermo del Toro había dicho todo lo que tenía que decir, pero su nuevo proyecto demuestra que todavía le queda mucho más por explorar. Frankenstein, recién estrenada, parece ser la síntesis de todo su universo, un relato sobre la creación, la pérdida y la humanidad que puede esconderse dentro de lo monstruoso. Es la historia que Del Toro soñó filmar durante más de 20 años y esto es una especie de deuda personal con uno de los mitos que más lo inspiró desde chico. En el fondo, Frankenstein no solo es una adaptación del clásico de Mary Shelley, sino un espejo de todo su cine, porque el tema de crear vida, de enfrentar a la muerte, de preguntarse qué nos hace humanos, atraviesa cada una de sus películas. Desde El alquimista de Cronos hasta El carpintero de Pinocho, sus protagonistas siempre fueron versiones del mismo arquetipo, el creador que paga un precio por su amor al imposible. Esta es su obra más íntima. Una historia donde Del Toro, más que dirigir, parece reconciliarse con todo lo que lo trajo hasta acá. Su fascinación por la fe y la ciencia, por los monstruos y los hombres, por la belleza y la muerte. Más que un cierre, Frankenstein promete ser una síntesis, una película que condensa 3 décadas de imaginación, de lucha creativa y de esa convicción suya que nunca cambió, que los monstruos, cuando se los mira con ternura, tienen mucho que decir sobre nosotros.
Guillermo del Toro no olvida de dónde viene. A pesar de los premios, los grandes estudios y los monstruos de millones de dólares, sigue siendo el mismo chico de Guadalajara que dibujaba criaturas en sus cuadernos y soñaba con hacerlas cobrar vida. Habla en inglés cuando hace falta, pero piensa, sueña y siente en español. Sigue produciendo en México, apoyando a nuevos directores, defendiendo los oficios del cine artesanal, los efectos prácticos, la animación hecha a mano, todo aquello que mantiene vivo el espíritu de contar historias con el corazón. Por eso su legado no se mide solo en películas, sino en la sensibilidad que instaló en el mundo del cine. Demostró que lo fantástico también puede tener alma latina, que la imaginación no es una fuga, sino una forma de resistencia, que el arte puede ser profundamente emotivo sin perder su complejidad y que detrás de cada monstruo hay una historia de amor, de pérdida o de fe. Guillermo del Toro convirtió lo raro en un lenguaje universal, le dio voz a lo que no encajaba, belleza a lo que asusta y dignidad a lo que el mundo prefiere esconder. Y al hacerlo nos enseñó algo simple pero poderoso, que a veces los monstruos son los que mejor entienden lo que significa ser humano. Y ahora te pregunto a vos, ¿cuál es tu película favorita de Guillermo del Toro o cuál te marcó? Tenlo en los comentarios y no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.